Bienvenidos una vez más, estamos aquí en Conexión Profética. Queremos ser el punto de conexión y poder declarar una palabra profética para tu vida, para que te puedas posicionar en ese destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes que una de las cosas muy importantes de este tiempo, de este Kairos de Dios, es poder saber que somos una generación diferente, que somos una generación especial. El libro de los Hechos nos habla en el capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo. Dios levanta al apóstol Pedro y dice que Dios levantaría una generación que sería una generación de soñadores y una generación que cargaría visiones. Es decir, en este tiempo de Dios vamos a tener gente que va a tener sueños increíbles, grandes de Dios, y también gente que se va a levantar con visiones extraordinarias. Y yo quiero pararme en el punto cierto de los sueños de Dios. Cuando Dios coloca un sueño, toda visión comienza con un sueño, es decir, todo sueño se va a transformar en una visión. Y para poder hablar de esta generación de soñadores, es una generación que está siendo inspirada y que Dios le está revelando lo que va a ocurrir en los próximos años. Todos nosotros hemos sido impulsados por un sueño de Dios. Dios desea que ese sueño que Dios te ha dado pueda ser activado. Había un muchachito que tenía solamente 16 años, había sido pastor, cierto, de ovejas, como había sido su padre, pero un sueño desató su destino profético. Estoy hablando de José. Siempre cuando hablamos de los soñadores se nos viene a la mente lo que fue la vida de José. José estaba haciendo lo que su familia siempre había hecho, un pastor de ovejas, pero cuando Dios le da un sueño, activa, cierto, algo en él y empieza a desatar un nuevo destino. Lo primero que quiero declarar sobre tu vida, que cuando Dios te da un sueño, te cambia de posición. Cuando Dios te da un sueño, te muestra un destino diferente. Él, si no tiene ese sueño, quizás hubiera hecho lo que siempre había hecho sus padres, pastor de ovejas. Pero cuando Dios te da un sueño, lo primero que tienes que saber es que Dios te va a mostrar un destino profético a tu vida. Y empieza un proceso en la vida de José. Ahora, escucha bien, cada vez que Dios nos da un sueño, tú tienes que tener un respaldo de Dios. Y ese respaldo de Dios era la túnica de colores que tenía José. Dice que su padre amaba a José y le preparó una túnica o un manto. Ese manto, yo siempre he dicho que es el manto de la paternidad que tuvo José. Cada sueño necesita de paternidad, cada sueño necesita de un respaldo de Dios. Y dice que Jacob, su padre, habría preparado un manto, una túnica especial que no tenían los hermanos de José. A él lo envidiaban porque era el soñador, a él lo envidiaban porque tenía una túnica de colores. Dice que sus hermanos lo envidiaron tanto, a tal punto que decidieron hacer algo con su hermano, porque siempre los soñadores van a ser perseguidos por aquellas personas que no crean. Siempre va a haber alguien que se levante en contra de tu sueño. Dice que tomaron la decisión de vender a José, lo pusieron en una cisterna, pero aún esa cisterna era la cisterna correcta. Cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando Dios te da un sueño, todas las cosas te van a ayudar a bien. Aún esa circunstancia que no entiendes va a colaborar para que tú vayas a ese destino profético. Esa cisterna era la cisterna correcta. Yo quiero decir que esa circunstancia que estás viviendo, ese problema que estás pasando, es una cisterna correcta. ¿Por qué yo digo que José estuvo en la cisterna correcta? No tenía agua. ¿Te imaginas tú de que esa cisterna, que era un pozo donde sacaban agua, tuviese agua? Simplemente el soñador de Dios se nos ahoga. Aún esa cisterna estaba vacía. Aún esa cisterna era el lugar correcto para que José pudiese ir a su destino profético. Cuenta la historia. La palabra nos dice en el libro de Génesis, capítulo 37, en adelante, ¿cierto? Dice que estaban pasando por allí. Dice que estaba pasando una caravana de ismaelitas, ¿cierto? Que ellos iban a Egipto. Y dice que los hermanos vendieron a José. Aún esa caravana era la caravana correcta. Aún esa circunstancia adversa, porque toda adversidad es una llave para que se pueda desatar tu destino profético. Dice que él subió en esa caravana que iba camino a Egipto. El propósito de Dios, ese sueño se iba a cumplir, ¿cierto? Para que él pudiese llegar a este país, a Egipto. Escucha bien, ponle mucha atención. En esa caravana dice que habían 3 elementos muy importantes. Había bálsamo, dice que había mirra y había aceite. Escucha bien, 3 elementos que se ocupaban en Egipto para algo muy especial. Vuelvo a repetir,
repetirlo, dice que en esa caravana ellos comercializaban bálsamo, mirra y dice aceite. ¿Para qué usaban estos tres elementos? Estos tres elementos los egipcios lo usaban para embalsamar a los muertos. En otra palabra, él tenía que vivir un proceso. Todo soñador va a tener que morir un día a esos sueños para que Dios los pueda resucitar. Lo que José tenía que vivir era un proceso de Dios, y ese bálsamo y ese mirra y ese aceite representaban lo que José iba a pasar. Y por allí, cierto, conocemos la historia, y quizás en otra conexión profética vamos a ir lo que ocurrió en la vida de José. Pero quiero decirte algo: toda circunstancia que estás viviendo, todo momento difícil, toda cisterna es la correcta. Aun cuando veas traición, aun cuando pase, todos nosotros vamos a vivir una traición, todos nosotros vamos a ser desechados por alguien, nos vamos a sentir que alguien nos vendió, vamos a experimentar un rechazo de los más cercanos a nuestro. Pero quiero decirte que cuando Dios te da un sueño, te desata un propósito y te desata un destino. Escucha bien, ese sueño nunca Dios lo va a transformar o lo va a cambiar de tu vida o lo va a sacar. Simplemente Dios, a través de ese proceso, comienza a transformar al soñador. El sueño se mantiene intacto, pero lo que Dios comienza a hacer en ese proceso es transformar tu vida. Así que yo espero que ese sueño que Dios ha puesto dentro de ti, yo espero que ese sueño te lleve a poder vivir ese destino profético que Dios tiene para tu vida. Así que quédate con nosotros, vamos a seguir bendiciendo tu vida a través de Conexión Profética.